Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Infadolfo. Bienvenidos a este canal para seguir hablando de ciclismo, para seguir hablando del Tour de France. Antes de empezar, a suscribirse, a dejar el like en este video y también los invito a que comenten, a que visiten la galería de los shorts, que hay muchísima información día por día, actualizando todo lo que pasa en el Tour, actualizando también todo lo que pasó en el Giro de Italia Women, que tuvo victoria de Elisa Longo Borghini. Vayan a los shorts y ahí lo pueden visitar y ahí lo pueden saber, pueden enterarse de todo y obviamente un montón de otras novedades que tienen que ver con el ciclismo. Acá quiero que analicemos, quiero que charlemos, quiero que debatamos, si ustedes quieren, a través de sus mensajes, porque voy a estar leyéndolos todo lo que viene pasando en este Tour de France, en donde Tadej Pogačar nos está haciendo soñar con que el doblete es posible. Doblete Giro y Tour, que por última vez lo logró Marco Pantani allá por el año 1998. Hemos completado la segunda semana del Tour de France. Hace unos días atrás hablábamos de que eran 21 largas jornadas que íbamos a estar disfrutando, vibrando, y ahora nos quedan muy poquitas. Este martes volvemos del día de descanso y vamos a tener ya la etapa número 16. Pero vamos a repasar todo lo que ha dejado esta segunda semana, porque ha sido una semana loca, una semana con muchísimas cosas, una semana en la cual hoy, ya con el diario del lunes, podemos decir que quizás es posible el doblete, o que el UAE y que Tadej Pogačar están haciendo que sea posible, pero también fue una semana en la cual en algún momento hubo dudas y muchos dijeron: Vingegaard está ahí. Ojo, es cierto, está ahí. Hay que ver cómo le va en esta tercera semana. Nos vamos a meter en la etapa número 10 del Tour, que volvió del día de descanso con una jornada tranquila, la cual la agradeció todo el pelotón. No solamente los sprinters, no solamente los velocistas, también la agradecieron los hombres de la general y sus gregarios, los que tienen que poner el lomo durante muchísimos kilómetros. Fue una oportunidad para que los hombres más rápidos se hagan su festín, tuvieran su momento de brillo. Y Jasper Philipsen, que no había podido en las 9 primeras jornadas lograr la victoria, tras un gran lanzamiento de Mathieu van der Poel, alzó los brazos y festejó ese triunfo tan buscado y tan deseado. El hombre del Alpecin logró una nueva victoria en el Tour, pero la primera de este año. Habían pasado 9 etapas y el equipo empezaba a sentir esa presión de no ganar, y obviamente Jasper Philipsen también venía con esa presión. Se sacó la espina, se liberó, ganó y después tuvo otro festejo más en la semana, pero esa 10ª etapa fue la primera. Luego vino la etapa número 11, una etapa con un poco de desnivel, con puertos, con una llegada difícil. No era una llegada en alto, pero había que subir bastante, coronar un puerto y ya después de unos kilómetros se tenía la llegada. Hubo un ataque de Tadej Pogačar cuando quedaban unos 30 kilómetros y ahí se encendieron las alarmas y todo el mundo dijo: bueno, acá se va todo, se acaba todo. Sin embargo, no reaccionó Jonas en primer término. El que lo hizo fue Primož Roglič, el hombre de Red Bull Bora. Salió a cerrar ese hueco. Jonas se ubicó bien rápidamente a su rueda. Remco Evenepoel no pudo seguir ese trencito. Después Vingegaard se encargó de dejar atrás a Roglič, que se juntó con Remco, y el danés pudo llegar en el descenso y en el ascenso siguiente hasta un Tadej Pogačar que en ese momento lucía un tanto preocupado, un tanto molesto. Parecía que le estaba faltando comida porque se metía la mano en los bolsillos, pedía agua, miraba la bicicleta. Había algunas señales un tanto raras en el joven esloveno, que ese día no pudo rematar su faena, no pudo rematar su trabajo, porque Vingegaard, una vez que lo alcanzó, lució mejor. Y después en un sprint mano a mano, por primera vez, le ganó a Tadej Pogačar, una etapa en la que Tadej Pogačar normalmente, llegando así mano a mano, tendría que haber ganado. Claramente no fue el mejor día para Tadej Pogačar. Algo sucedió. Quizás cometió errores en cuanto a la comida, quizás la fatiga, quizás un montón de cosas. Las dudas empezaron a aparecer por todos lados, porque Jonas Vingegaard
golpeó la mesa y dijo: estoy acá, soy el campeón de los últimos 2 Tours de France. Y obviamente hay que respetar esa jerarquía. Tadej Pogačar sabía que tenía que desbancar eso, y ese día al menos hubo muchos que empezaron a dudar. Después, nuevamente una etapa para los sprinters en donde Biniam Girmay logró su tercera victoria en el Tour de France, haciendo historia, otra vez haciendo que Asmara y que todo Eritrea se revolucione y festeje. A ver, el continente africano tenía solamente 2 victorias, que habían sido para Robert Hunter y para Daryl Impey, corredores sudafricanos. Eritrea se convirtió en el país más ganador del continente. Después hay otras victorias que sí cuentan para corredores que han corrido bajo otra nacionalidad, quizás nacidos en África, pero que siempre representaron a otras banderas. La noticia de ese día la dio Primož Roglič. Lamentablemente la dio Primož Roglič. A 12 kilómetros del final, Alexei Lutsenko tuvo una caída por un separador que había en la ruta, y entre los damnificados por esa caída estuvo Primož Roglič. Se había caído en la jornada anterior, descendiendo junto con Remco Evenepoel cuando quedaban unos 2,5 kilómetros más o menos a meta, 2 kilómetros. Sufrió una caída, patinó en una curva, se cayó sobre su lado izquierdo. La organización le respetó el tiempo que tenía con Remco, salvaron eso, dijeron que estaban dentro de los últimos 3.000 metros, no hubo pérdida de segundos, pero esta caída a 12 kilómetros en la etapa siguiente ya lo condenó. Se dio mucho tiempo en lo que quedaba, y lamentablemente lo que se preveía esa jornada, por los golpes, por los gestos de dolor que mostraba Primož Roglič, y porque prácticamente no hubo persecución. Todo el Red Bull Bora se quedó a esperar a su líder, o casi todos. Ya no estaba Blasov en carrera, y Jay Hindley terminó llegando unos segunditos adelante. Todo el resto vino con Primož Roglič, pero el propio Primož Roglič venía por la radio indicando que pararan un poco la velocidad de la persecución. Estaba muy golpeado, estaba muy lastimado, se había golpeado todo el lado derecho de su cuerpo. El día anterior se había golpeado el sector izquierdo. Al día siguiente, lamentablemente, perdimos a Primož Roglič, y con eso también nos perdimos un poco de toda esa batalla que estábamos esperando para completar el podio del Tour. Llegamos a la etapa número 13, una etapa que nuevamente tuvo victoria para Jasper Philipsen, que vuelve a golpear la puerta, que le vuelve a decir a Biniam Girmay: estoy acá, yo también quiero ser el mejor velocista del Tour, más allá de que el eritreo viene con muy buena ventaja en cuanto a la clasificación de la camiseta verde, pero que va a tener que lucharla hasta el final del Tour. Quedan pocas oportunidades en la última semana, pero quedan algunos puntos en juego, y obviamente Girmay va a tener que salir a buscarlos para darle no solo a Eritrea, no solo a África, sino además al Intermarché el mejor éxito de su vida como equipo. Estamos hablando del equipo Intermarché, que es quizás de los World Tour el que menos presupuesto tiene, pero el que más premios logró en los primeros 10-12 días de competencia en el Tour de France. Y buena parte de esa cuota es gracias a Biniam Girmay, que consiguió 3 éxitos, pero Jasper Philipsen sumó 2. Ese sprint en la etapa número 13 tuvo caída en el final. Y Amaury Capiot se llevó la peor parte, porque Maxime Van Gils, que venía levantando el sprint para Arnaud Delis, se lo llevó puesto, literalmente. Capiot terminó de hacer el trabajo para Arnaud Demar, y cuando se abrió hacia la izquierda, literalmente Maxime Van Gils, en el afán de pasar y de dejar bien ubicado a su sprinter, se lo llevó puesto. Hubo sanción económica para Van Gils, y lamentablemente Capiot al día siguiente, sin fracturas pero muy dolorido, creo que solamente pudo hacer los primeros 3 o 4 kilómetros de la etapa. Se retiró en llanto, con muchísimas lágrimas en sus ojos, una cara durísima, muy triste por lo que le estaba sucediendo, y que nos muestra también la importancia que tiene el Tour de France. ¿Por qué les comento esto? Porque en esa etapa, un tal Tadej Pogačar, vestido de amarillo, líder del Tour de France, entró noveno en el sprint. Y obviamente, nuevamente las voces de decir: ¿por qué arriesga tanto? ¿Por qué se mete ahí? ¿Por qué no corta un poco antes y llega a una zona un tanto más tranquila, rodeado de sus compañeros? Tadej Pogačar
estuvo siempre adelante, siempre entre los mejores. No para lanzar a nadie, como hizo en el Giro tratando de darle una mano a Sebastián Molano en algunas etapas planas, sino simplemente porque venía metido ahí adelante y en el fragor de la lucha quiso incluso llegar ahí adelante. No sabemos bien buscando qué, pero lo que sí sabemos es que Tadej Pogačar corre de esa manera y no tiene en su cabeza la idea de correr de otra ni de cambiar la forma de correr. Llegamos a la etapa número 14, primer final en alto de la semana, primer jornada pirenaica. ¿Sí? Llegamos a un nuevo encadenado de montaña. Ya habíamos dejado atrás el macizo central, en el cual Jonas Vingegaard, si se quiere, salió mejor parado. Pero llegamos a los Pirineos. Dos etapas pirenaicas, una que a la previa era mejor para Tadej Pogačar, la otra que en lo previo era mejor para Jonas Vingegaard. Por los ascensos, por las temperaturas, está haciendo realmente muchísimo calor en Europa, por la distancia de cada uno de los puertos y por la cantidad de metros de desnivel acumulados en cada una de las etapas. Había una jornada que era mejor para Tadej Pogačar, había otra que era mejor para Jonas Vingegaard. Pero pasaron cosas en la carrera. La primera de esas jornadas, la etapa número 14, que llegó al Pla d'Adet y completó más de 4.000 metros de desnivel en el recorrido, tuvo victoria de Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard se dio 39 segundos. Parecía que estaba todo controlado. Faltando unos 7 kilómetros, Tadej Pogačar lo habló al oído a Adam Yates y lo mandó al ataque. No era la estrategia del UAE, después lo reconocieron todos dentro del equipo, pero el que vio esa situación de carrera fue justamente Tadej Pogačar. Venía tirando Joao Almeida, atacó Adam Yates y pusieron a trabajar a Matteo Jorgensen, al hombre del Visma, tratando de forzar, ¿sí? Para cerrar ese hueco, para dejar herido al equipo neerlandés y para aislar obviamente a Jonas Vingegaard. Cuando faltaban algunos kilómetros menos, quedaban 4.600 metros para llegar al Pla d'Adet a meta, el que atacó fue Tadej Pogačar. Hizo el puente con su compañero Adam Yates, salió a correr los Jonas Vingegaard, no lo pudo atrapar, no pudo descontarle cuando tiraba Yates, tampoco pudo descontarle cuando tiraba ya en solitario Tadej Pogačar. Un gran trabajo del UAE, una gran estrategia para una etapa que ya había pasado por el Tourmalet, que pasó por Danzizán y que llegó al Pla d'Adet. Pla d'Adet en donde alguna vez coronaron, allá por el 74, que fue la primera ocasión, un tal Raymond Pulidor. Esta vez el que estuvo en carrera fue su nieto, que intentó meterse en la fuga, Mathieu van der Poel. La fuga no tuvo oportunidades de llegar. Otro que había coronado, un francés, un tal Mariano Martínez. Su nieto, Lenny Martínez, también en carrera. El hombre del Groupama, el joven talento francés del Groupama, estuvo en carrera. No lo vimos tan protagonista en las cámaras, pero sí estuvo también honrando la memoria de su abuelo. Tadej Pogačar mejoró en este ascenso tiempos que tenía Lance Armstrong desde hace 20 años, o un poquito más de 20 años, empezando a mostrar toda esta nueva generación que tenemos en el pelotón internacional. Llegamos así a la etapa número 15, la última antes del día de descanso, etapa de montaña, etapa en los Pirineos, etapa con 5 puertos categorizados, final en alto, 4 puertos de primera. Se arrancaba subiendo el Peyresur, que es un coloso impresionante, y se llegaba subiendo un puerto fuera de categoría, el Plateau de Baille, una ascensión durísima de 15 kilómetros a casi el 8% de pendiente media, realmente unas rampas tremendas. La etapa reina del Tour, 198 kilómetros, casi 5.000 metros de desnivel. Realmente un día muy duro el que tuvieron que afrontar. A 10 kilómetros de meta, después del trabajo del equipo Visma, el ataque lo lanzó Jonas Vingegaard. Y a su rueda rápidamente se movió Tadej Pogačar. No se despegó de la rueda del corredor danés. Y cuando quedaban unos 5.400 metros, vino el contraataque, vino el movimiento de Tadej Pogačar y no hubo respuestas del danés, que terminó cediendo 1 minuto 8 en meta. A eso hay que sumarles las bonificaciones. Bonificaron los dos, otra vez volvieron a ser
Primero y segundo. Tercer lugar para Renko Evenepoel, que viene rindiendo bien, pero que ya sabe que tiene que cuidar el tercer lugar del podio. No les digo que lo tiene asegurado, pero ha logrado buena renta sobre los que vienen detrás de él, porque en este momento en la general, Pogačar, que ya ha logrado 14 victorias en el Tour de France, 80 victorias como profesional y que acumula 34 días vestido de amarillo, le lleva 3 minutos 9 a Jonas Vingegaard en la general, 5 minutos 19 a Renko Evenepoel, que está tercero. Joao Almeida es cuarto a 10.54. Miren la ventaja, buena ventaja que tiene Renko a su favor. Quinto lugar para Mikel Landa, que viene haciendo un carrerón, está a 11 minutos 21. El sexto es Carlos Rodríguez. Ahí vamos a poner toda la clasificación. El sexto es Carlos Rodríguez a 11.27 y se ha metido en el top 10 Santi Buitrago. Está a 16 minutos 32 segundos. A ver, para tener en cuenta, el récord de esta subida del Plateau de Bale era de Marco Pantani del año 98, el año en el que hizo el doblete. Tanto Tadej Pogačar como Jonas Vingegaard y como Renko Evenepoel lograron bajar ese tiempo. Y Mikel Landa quedó ahí nomás del tiempo del pirata. Estamos viendo y estamos viviendo y estamos disfrutando de un tour realmente impresionante. Pero todavía quedan un par de días de carrera. Etapa número 16 después del día de descanso para la fuga, para los velocistas, para los sprinters. Hubo muchos sprinters, muchos velocistas como Cavendish, como Gaviria, como Arnaud Démare, que salvaron el fuera de control en la etapa número 15 por 1 minuto o menos. Algunos dirán que es para la película, otros dirán que es para la serie, otros dirán que es para la anécdota, pero las piernas duelen. Van 15 días de carrera, mucho desnivel, mucho calor, mucha temperatura y además algún que otro idiota en la ruta que, como en la etapa 14, en la etapa del sábado, se pone a tirarles comida en la cara a los corredores. Nosotros lo vimos con Pogačar, lo vimos con Vingegaard, que vienen adelante y vienen en las cámaras, pero no sabemos exactamente si lo mismo se replica con toda la grupeta. Quizás no, porque ya en la grupeta con más cantidad de ciclistas es un tanto más complicado porque puede haber reacciones, porque ya son corredores que quizás no están peleando los segundos de la clasificación. Pero a ver, situaciones totalmente innecesarias, situaciones sobre las cuales la CPA tomó cartas en el asunto para iniciar acciones legales. Los equipos Visma y UAE no quisieron presentar cargos. Esta persona fue detenida, pasó la noche encarcelado, detenido, pero al día siguiente tuvo que ser liberado porque, claro, no había cargos en su contra. Pero es un llamado de atención. Ojalá que, aunque no se tomen medidas ejemplares, se pueda empezar a pelear con este tipo de personajes que aparecen al costado de la ruta, porque hay muchísimos fanáticos que van a disfrutar sanamente de nuestro deporte que es el único en el cual podés tocarlo al corredor, podés tocarlo al protagonista. Veamos lo que pasa en otros deportes, y no me voy a poner a dar ejemplos, ¿no? Pero en otros deportes, cuando una persona extraña, cuando alguien del público, cuando un aficionado entra al campo de juego, sea del deporte que sea, siempre aparece 1, 2, 3 de la seguridad y desapareces. En el ciclismo eso no pasa. En el ciclismo estás ahí, podés respirarles a la par, podés tocarlos, podés hablarles de cerca, podés respirarles tan cerca que el Tour ha tenido que volver a imponer los protocolos COVID, porque hay muchas bajas, ha habido muchas bajas y hay muchos corredores que la vienen pasando mal. La enfermedad ya no es mortal como cuando surgió la pandemia allá por 2020, pero obviamente desgasta y mucho a los corredores que todavía tienen varias jornadas para regalarnos mucho espectáculo por delante. El Tour va a volver con una etapa, como dije, para los velocistas, para los hombres más rápidos, para sumar puntos por la camiseta verde, pero bien puede ser para la fuga, producto también del cansancio acumulado. Después vamos a ir de la etapa número 17 de Saint-Paul-Trois-Châteaux hasta Super-Déboli. Una etapa de montaña, etapa con final en alto. Nos vamos hacia los Alpes, hay que volver al sur de Francia, hay que volver hacia Mónaco, hay que volver hacia Niza, en donde vamos a tener el final. Después de Gap a Barcelonete, etapa de media montaña, etapa difícil, una etapa dura, con puertos quizás más bajos, pero muy interesantes. Esa jornada también puede ser marcada
por aquellos que sueñen con meterse en la fuga. Llegamos a la etapa número 19, final en alto en Isola 2000. Los 2000 son los metros de altitud. Hay que dejarlo ya marcado de entrada. Puertos fuera de categoría y el final en un puerto de primera categoría. Llegamos así a la etapa número 20, que va a partir de Niza y que va a recorrer ahí la zona costera por donde siempre anda la París-Niza. Etapa difícil, etapa complicada y el final, después de muchos años, la última vez fue cuando ganó Greg LeMond, imponiendo por primera vez o implementando por primera vez el manillar de contrarreloj que se usaba en el triatlón en aquel momento solamente, lo trajo para la bici de crono. Aquella vez le ganó por 8 segundos a Laurent Fignon. Veremos qué pasa en este Tour. Las ventajas hoy son amplias, pero este año el Tour termina entre Mónaco y Niza con una crono de 33, casi 34 kilómetros. El Tour todavía no está sentenciado. El doblete parece posible. El UAE y Tadej Pogačar hacen soñar con que tengamos que abrir los libros de historia y agregar algunos asteriscos más, porque Tadej Pogačar viene haciendo historia en grande, viene haciendo historia de la buena y viene buscando el doblete que no se consigue desde el año 98. Queda mucho Tour, queda mucha montaña, quedan muchos puertos y todavía tenemos mucho para compartir con ustedes. A suscribirse al canal, a dejar el like, el pulgar para arriba, a comentar, a compartir, a recomendar. Nos vemos ni bien termina el Tour para cerrar esta bonita historia que se está escribiendo. Que pase lo que pase, va a ser bonita igual y la vamos a disfrutar hasta el final. Chao a todos.